El juicio contra Nicolás Maduro y Cilia Flores en Nueva York no es solo un proceso judicial, es un espectáculo global donde se cruzan la legalidad, la corrupción, el narcotráfico y la narrativa del poder. ¿Existe la posibilidad de salir librados de todo esto? Bienvenidos a Cara a Cara, amigos. Hoy conversamos con la abogada criminalista Mariel Colón, conocida principalmente por formar parte de la defensa de Joaquín El Chapo Guzmán en su juicio en Estados Unidos y también por representar actualmente a la esposa, que es Emma Coronel. Bienvenida a Impacto Venezuela. Mariel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Y ustedes? Bien, gracias por aceptar la invitación. Claro que El sí. caso de Nicolás Maduro, que perfectamente lo conoce todo el mundo, esto arranca con su captura en Caracas bajo la figura de rendición extraordinaria. Desde su experiencia en juicios de narcotráfico de alto perfil, por supuesto, ¿qué tan vulnerable queda un proceso cuando la defensa puede alegar que la detención fue irregular o violatoria de la soberanía de un país, como lo hacen reflejar que él es el presidente constitucional de Venezuela? Pues sí, de hecho, eso es, diría yo que uno de la, si no, el punto más importante que va a alegar, ¿no? Tanto el equipo de Maduro como el mismo país, ¿no? Que dado que Maduro es un jefe de Estado, pudiera reclamar inmunidad y liberarse de esas acusaciones, ¿verdad? Eso es lo que ellos van a querer eh, reclamar. Ellos dicen que como Maduro, pues fue un jefe de Estado, era un jefe de Estado, que Estados Unidos no tenía la potestad de entrar a Venezuela. Primero que no tenía la potestad de hacerle unas acusaciones, ¿verdad?, en su contra. Y pues, número dos, mucho menos entrar y llevárselo de la manera, ¿verdad?, en que ocurrió todo. Eh, porque pues dicen que legalmente él no puede ser procesado pues por otra nación. El gobierno americano, ¿qué es lo que va a argumentar o qué es lo que va a decir? Que desde hace años ellos no reconocen a Maduro como un jefe de Estado, sino como un dictador, y que pues obviamente eso pues no le aplica. ¿Podría el Tribunal Federal terminar invalidando las pruebas contra Maduro y Cilia Flores? Porque no es solamente Maduro, también está su esposa Cilia Flores. Nicolás Maduro no va a poder librarse de esas acusaciones tan fácil, o sea, simplemente alegando inmunidad por ser jefe de Estado, al menos en las cortes federales en Estados Unidos, ¿no? Porque Estados Unidos no lo reconoce como un jefe de Estado. Eh, entonces no puede reclamar inmunidad soberana si Estados Unidos no lo reconoce como un jefe de Estado. Así que por esa parte, no. Obviamente esto es un caso en donde hay otras leyes, hay unos tratados, ¿verdad?, de extradición, leyes internacionales, ¿verdad?, que aplican porque, pues, a fin de cuentas, sigue siendo una persona que pues, fue extraditada. Y pues yo creo que también el equipo de Maduro ahora va a darse la tarea, ¿verdad?, de leer esos tratados, de ver si hay otra cosa que aplique para entonces poder, ¿verdad?, ampliar su defensa, ¿no? Que sería lo otro. Por el momento, es bien difícil para mí poderte abundar sobre el tema porque, número uno, no he visto las pruebas que el gobierno americano dice tener en su contra, pero en el caso de un líder nacional como Maduro, el derecho internacional, la soberanía y los tratados de extradición pueden ser tan importantes como las leyes criminales, ¿no? Esto significa que no solamente se defiende en base a pruebas y testimonios, sino que también en torno a conceptos complejos que involucran relaciones entre países. Y así, aquí, pues, obviamente, es lo que se está dando. Y aparte de que, pues, eso cae dentro de un marco internacional y diplomático. La fiscalía ya no habla de un cartel estructurado. A él inicialmente lo señalaban como líder del cártel de los soles, pero ahora sino que está vinculado a un sistema clientelar de corrupción que alimenta el narcotráfico. ¿Qué tan difícil es probar jurídicamente un sistema sin jerarquía clara y cómo se traduce eso en un tribunal federal? Mira, cuán difícil o fácil puede ser para la Fiscalía Federal sustentar acusaciones en un juicio fuera de toda duda razonable, porque, ¿verdad?, acá el estándar en Estados Unidos es que
Fiscalía es quien tiene que probar que un acusado es culpable más allá de toda duda razonable. Es decir, el culpable o el acusado, ¿verdad? Porque ese es el término correcto, no tiene que probar su inocencia. Él no tiene que presentar pruebas diciendo, no, yo soy inocente. Porque en Estados Unidos, el sistema de justicia de Estados Unidos, tú eres inocente hasta que se te declare lo contrario. Así que quien te está culpando, ¿verdad? Quien te está enjuiciando es el que tiene el cargo de toda la prueba, de presentar toda la evidencia para ¿verdad? Determinar si tú eres culpable o no. O sea que Nicolás Maduro se puede quedar todo el proceso con las manos cruzadas sin hacer nada porque es el gobierno federal quien tiene la carga de la prueba. Si Fiscalía, ¿verdad? Va a ser esencialmente lo mismo que se hizo en el caso del señor Guzmán, va a traer testigos, va a traer cooperadores, grabaciones, llamadas interceptadas, documentos, patrones de conducta y, ¿verdad? Teoría de conspiración, eso es lo que hace en todos los casos de narcotráfico como este no va a ser diferente. Pero la importancia aquí es porque pueden tener un desfile de prueba de miles y miles de horas de grabaciones, de miles y miles de páginas, de miles y miles de testimonios, pero aquí la importancia va a ser el valor, es decir, la calidad de esa prueba, no la cantidad. Entonces, eso es lo que va a determinar. Como los órganos de prueba a medida que avanza el proceso, ¿no? Correcto, correcto. Entonces, en Estados Unidos esa prueba se va dando en partes. Lo primero es lo que se llama la Rule 16, regla 16, es la primera parte de la evidencia que se le da a los abogados de defensa. Y ya luego si determinan que van a ir a un juicio, se da lo que es la regla 3500, que ahí incluye quiénes son los cooperadores, si hay, ¿verdad? En caso de que hayan testigos en contra de la persona, quién va a testificar, etcétera. A mí lo que me queda muy claro es que Maduro, esto fue en parte una traición de parte de alguien de adentro. Esto fue lo que se llama en Estados Unidos un inside job, un trabajo desde adentro. Eso queda claro. Si el tribunal mantiene las acusaciones de narcotráfico y conspiración, como lo decías hace rato, ¿qué rango de condena podría enfrentar Maduro bajo la legislación estadounidense? No, cadena perpetua. ¿Estamos hablando cadena perpetua, décadas de Sí. prisión o penas No, negociadas? no, cadena perpetua. Cadena perpetua. Sí, sí. Sin duda alguna. ¿Y su esposa, Cilia Flores? Eso obviamente sí, si va a juicio y pierde, ¿verdad? Eh, hay en Estados Unidos a veces, no siempre, hay unas concesiones, ¿no? O unos, por decirlo así, unos acomodos o unos privilegios por decidir declararte culpable y no ir a juicio, ¿verdad? Entonces te dan, entonces tienden a hacer una condena un poco más baja, ¿verdad? Pero en el caso de Maduro, ¿verdad? Hay que ver, o sea, eso envuelve también posible cooperación, acuerdos de cooperación y otras cosas que, ¿verdad? Muchas veces los clientes no están dispuestos a hacer, a participar. Entonces, cada caso es diferente. Yo creo que de todas maneras es muy prematuro para el equipo de Maduro determinar qué se va a hacer, si se va a ir a juicio, si se va a cooperar, si van a pelear. Lo primero sería obviamente, estudiar el caso, ver si hay alguna otra vía, alguna otra ley de derecho internacional por el cual ellos se Tratado puedan de ir. Ginebra, él se quiere Correcto, prisionero de guerra en su audiencia de presentación. Así se... correcto. Y eso es lo primero, agotar todos esos recursos antes de entonces entrar en lo que es la evidencia o no del caso. Estamos muy lejos todavía de eso. Yo estimo que esto es un caso que va a tardar de entre 3 a 4 años. O sea, y mientras dure, él va a permanecer en la Es cárcel. donde se encuentra ahora mismo, sí, claro, claro, porque obviamente no tiene derecho a fianza. Porque mucho se dice desde las figuras de alto gobierno del régimen chavista que él va a regresar, que él pronto va a ser liberado. ¿Existe esa posibilidad en corto plazo, Mariel? En corto plazo no, no, porque aún así sean exitosos en sus argumentos de derecho constitucional y de derecho internacional, eh, eso toma muchísimo tiempo porque pues es un proceso, ¿verdad?, de someter amparos, de audiencias, es un proceso bastante largo. Así que si fuera el caso, dado que se diera el caso de que él regresara a Venezuela, no lo veo pasando en los próximos meses porque es un proceso que se tarda. Qué viene ahorita, en marzo, cuando le toque presentarse? Ya lo vimos en la audiencia de presentación. Eso es una audiencia, lo que se llama en inglés un status conference, o ¿verdad? En español es una audiencia de seguimiento, ¿verdad? Para ver cómo va el caso, para ver si el cliente ha tenido la oportunidad de reunirse con sus abogados y han llegado, ¿verdad? Ahora mismo él se declaró no culpable.
si esa declaración de culpabilidad o no culpabilidad, discúlpame, ha cambiado, en qué proceso están, si ya el primer round de evidencias los fiscales se lo hicieron llegar a los abogados de él, porque pues, obviamente esto es un proceso de preparación. Si hay descubrimiento pendiente, que lo hay, en este caso el discovery, ¿no? El material, la evidencia, pues el juez quiere saber, fiscalizar la cosa, ver en qué proceso están, si ya se cumplieron esa entrega de evidencia, confirmar si hay o no hay negociaciones de acuerdo, fijar o ajustar alguna fecha importante, identificar algún problema procesal, asegurarse básicamente de que el caso no esté estancado y que ambas partes se estén moviendo. Eso no es un juicio, ahí no se van a presentar testigos, ahí no se va a decidir culpabilidad o inocencia, y generalmente es solamente asegurarse que el caso esté fluyendo. ¿Quién va a asistir a eso? Va a asistir el juez, va a asistir la defensa, va a asistir los fiscales, va a asistir obviamente los acusados, en este caso Maduro, su esposa, y pues el juez usualmente suele terminar diciendo algo como que, ok, nos vemos entonces en 30 días, o se fija una fecha para moción, si hay una moción pendiente, un amparo, ¿no? Es lo que se le llama en otras jurisdicciones, acá se le dice moción, pues entonces el juez fija fecha para poder decidir esa moción en persona, etcétera, dependiendo del proceso en el que estén, pero es una audiencia de seguimiento, básicamente. Y entonces, evidentemente, ahí se va a determinar y así se van corriendo los lapsos. Y entiendes más o menos lo que está ocurriendo en Venezuela. Quedó Delcy Rodríguez a cargo de la presidencia por declarar una falta temporal de Nicolás Maduro, alguien que la mayoría de los venezolanos no reconoce porque hubo elecciones en el 28 de julio. Hay una situación allí en donde Donald Trump está tomando partido en la situación de Venezuela, está en conversaciones y negociaciones con ese gobierno encargado, y asoma la posibilidad de que Delcy Rodríguez vaya a los Estados Unidos pronto. Ahí va mi pregunta. ¿Cómo ves tú si puede existir una conversación entre ellos que dé paso a una negociación y se pueda ese juicio cambiar o ese proceso judicial dar un giro por la política? Lo que pasa es que estamos muy lejos de saber si va a haber un juicio o no. Ahora mismo no. Eso es para empezar, que eso no se decide en los tribunales, ¿no? Yo creo que ya eso es un tema más del poder ejecutivo, no del poder judicial, ¿verdad? Así que por lo pronto Puede eso va a haber ser una orden presidencial que diga, mira, no lo pasen a juicio. Sí, pero eso no va a ser en ese juicio, eso no va a ser en ese juicio. O sea, puede haber una orden presidencial, pero nunca una orden presidencial para que se diga no se dé un juicio, no sé, porque ya es una garantía constitucional del acusado. ¿Ok? Y acá las ramas son bien independientes. La rama judicial tiene unos derechos y tiene unos privilegios y decide unas cosas. La rama ejecutiva también, o sea, la rama y la legislativa luego otra, y acá se separan. Yo sé que en otras jurisdicciones tienden a mezclarse, ¿verdad? Y tienden a entrelazarse. No, acá están muy definidas, y el Poder Judicial únicamente quien decide qué pasa con su caso es el acusado y su equipo de defensa. Obviamente, si van a cuando digo qué pasa con su caso es si deciden ir a juicio, si deciden declararse culpable, lo que sea. Mariela, has estado en procesos muy mediáticos como el del Chapo Guzmán y Epstein, donde la presión comunicacional y la magnitud del caso condicionaban cada movimiento. ¿Qué diferencia fundamental observas entre juzgar a un capo del narcotráfico, como se le denominaba, y a un ex jefe de Estado, como le dicen algunos, como otros también lo siguen considerando como presidente, acusado de narcoterrorismo? ¿El estándar probatorio es más exigente o la fiscalía se apoya más en la narrativa que en la evidencia? Representar a clientes, a Maduro, a tanto, ¿verdad? A alguien como Maduro y como el Chapo Guzmán son casi lo mismo, ¿verdad? Son clientes de altísimo perfil, y implica retos mucho más complejos que un caso criminal normal. Sería mucho más fácil si estoy representando a alguien que nadie conoce. ¿Por qué? Porque ya ellos están prejuzgados por la prensa, ya todo el mundo los conoce, porque ya se ha hecho una historia de quiénes la prensa dice ser ¿verdad? Que ellos son. Y pues lamentablemente ya los casos, por decirlo así, están contaminados, ¿verdad? Por una opinión. Cuando uno va entonces a ir a un juicio por jurado, es muy difícil que consigas a un panel de 8 jurados, de 12 jurados que no sepa, ¿verdad? Quién es Maduro, quién es el Chapo. Entonces, eso es una complejidad
legal y también pues hace la estrategia judicial mucho más difícil. En Maduro, casos como Maduro, pues, bueno, el caso como el Chapo fue acusado de múltiples pues, cargos federales extremadamente, ¿verdad? Graves en los Estados Unidos. Eh, y pues nos presentamos con la situación de que cuando fuimos a seleccionar un jurado, porque ese caso sí se fue por jurado, pues todo el mundo sabía quién era y no de una manera positiva. El cambio en el caso de Maduro, si fuera a darse el caso de que él fuera a juicio, pues va a ser lo mismo. Y aparte, Maduro añade una capa internacional también porque hay debates sobre jurisdicción, inmunidad como jefe de Estado. La verdad es que son casos en la percepción pública, política y prensa, en casos mediáticos como esto, la prensa, la opinión pública y política influyen directamente e indirectamente en todo el proceso. La defensa aquí tiene que pensar no solamente en la estrategia legal dentro de la sala de audiencia, sino también en filtraciones, declaraciones y cobertura que también pueden afectar, ¿verdad?, la percepción general de la gente. Entonces, esto requiere una coordinación muy, muy cuidadosa entre pues, mensajes públicos y la postura legal. Casos de alto perfil como este vemos que se manejan con equipos grandes de abogados, investigadores, expertos en derecho internacional, traductores, y esto hace que la defensa pues no solamente sea una cuestión de derecho penal, sino también pues hay que trabajar cosas como logística, comunicación y gestión de equipo, que pues eso no lo tienes en otro caso, ¿verdad? Desde el punto de vista mediático, representar a personas como Maduro o el Chapo Guzmán, pues es de lo más difícil que existe. Obviamente ya el cliente está condenado en la opinión pública. Antes de que hables en corte, ya el veredicto mediático pasó. Y eso es lo más difícil, ¿verdad? Como abogado, de representar a clientes de alto perfil. No solamente eso, todo lo que hace se interpreta mal, ¿ok? Si, no solamente estás defendiendo un caso, sino defiendes el derecho a que existe un caso y la gente pues, si hablas, estás justificando el criminal. Si no hablas, pues no puedes defenderlo. Si presentas una moción técnica, es un truco legal. Si ganas algo, el sistema está corrupto. Nunca va a estar bien, nada nunca va a estar bien. Y eso, pues, son los problemas de trabajar casos así tan mediáticos. Todo se politiza y todo se moraliza. Fíjate, Mariel, Nicolás Maduro Guerra es el hijo de Nicolás Maduro, ¿no? Él está sancionado por Estados Unidos y También. él hace poco dijo que, bueno, que está estudiando derecho porque él quiere defender a su papá y a Cilia Flores, pero ¿es posible que un abogado sancionado por Estados Unidos pueda ser aceptado en la defensa? Lo que pasa es que si él está estudiando para ser abogado, tiene que estar estudiando por una universidad acreditada por el ABA en los Estados Unidos, y más tienes que pasar una reválida acá en los Estados Unidos. Entonces, solamente por el simple hecho de estar estudiando derecho en una jurisdicción, no te hace abogado en otra jurisdicción. Para poder él representar a su papá en los Estados Unidos, tiene que estar estudiando y tiene que haberse graduado de una escuela acreditada por el ABA, ¿verdad? Dentro de los Estados Unidos, más tiene que pasar una reválida de ley. En el caso de él va a tener que pasar la de Nueva York y la federal antes de poder entonces trabajar como abogado en la defensa de su papá. Que pudiera quizás desde Venezuela servir como algún tipo de asistente legal, paralegal, si el equipo de su padre se lo permite, claro que sí, pero eso no significa que va a fungir como abogado del papá porque él no está admitido para practicar en la jurisdicción de los Estados Unidos. ¿Cómo ves el equipo de defensa de Nicolás Maduro? Hay como mucha contradicción ahí, se aceptaron a un abogado, si no lo aceptaron, porque Maduro sí Lo que yo tengo entendido es que el único abogado de Maduro al momento es Barry Pollack. ¿Qué conoces de él? ¿Has Lo tenido la poco, oportunidad de estar en juicio? Barry es un abogado que está basado en Washington, D.C. Es un abogado que sí ha lleva un caso bastante notorio hace un tiempo atrás. Es un abogado que mantiene un perfil bajísimo en la prensa, ¿verdad? Su silencio yo creo que de cierta forma es estratégico. Eh, no conozco mucho de su trayectoria, aparte del caso por el cual pues, él fue reconocido en un momento acá en los Estados Unidos. Pero pues eso a veces pues, varía, los clientes tienden a añadir
más abogados, pues. ¿Cuántos abogados podrían participar en esa defensa? Mira, yo he tenido equipos en casos similares a este, ¿verdad? De alto perfil, yo he estado con equipos de 7 abogados. O sea, que O uno sea, solo no basta realmente, nunca es uno no solo. basta, pero imagínate, tienes todo un gobierno encima, tienes cientos de fiscales encima y tienes un equipo, necesitas todas las manos que puedas tener. Eso sin contar investigadores privados, eso es sin contar, obviamente, traductores, en este caso porque la persona no habla inglés, paralegales que hagan análisis legales. Sí, esto es una batería de equipos de al menos 10 personas. Que también incluye un costo grandísimo a la hora. Mira, te voy a decir algo, hay muchos abogados que llevan este tipo de casos pro bono por la publicidad que obtienen. Así que el costo en este caso, hay abogados que llevarían este tipo de casos por una fracción mínima, hay abogados que no, que dicen, no, yo lo voy a llevar por mis honorarios como son, pero sí, hay muchas personas que trabajarían un tipo de casos como este por una fracción mínima, por lo que representa para ellos a nivel profesional, ¿verdad? Haber participado en uno de estos casos. Así que no por el hecho de que sean casos de alto perfil, significa que la persona está pagando una millonada, porque como te digo, mientras más alto perfil son, más voluntarios vas a encontrar que quieran trabajar este tipo de casos por menos dinero. Mariel, para finalizar, se nos acaba el tiempo. Algo que me vino a la mente de lo que conversamos hace rato. ¿Cuánto tiempo crees que, o este año, por ejemplo, este 2025, después de la próxima asistencia de él al tribunal en marzo, cuánto tiempo más crees que puede pasar para que se dé alguna respuesta sobre el caso, cómo va a evolucionar o no, o ese mismo día crees? Siempre van a hacer este tipo de audiencias en donde van a hacer audiencias de seguimiento y ahí nos vamos a ir enterando de lo que está pasando. Pero vuelvo y estimo que este caso ¿Cuánto va a tiempo durar, pueden llamar a juicio, por ejemplo? si él decide ir a juicio, 2, 3 años. O sea, un juicio no, ellos no, o sea, el tribunal no puede decir, mira, vamos a juicio en Es seis que meses. quien único puede decidir que si vamos a juicio o no es el acusado. El acusado decide si declararse culpable, si no declararse culpable o ir a juicio o si cooperar. Si él se declara no culpable, como lo hizo en su audiencia de presentación, eso va a ir corriendo los tiempos. O Eso va, no, automáticamente eso para ir a el juicio. tiempo, eso para el tiempo, para ciertas cosas, pero no hay un tiempo aquí per se porque para todo el mundo está corriendo el tiempo en el sentido de que todo el mundo se tiene que preparar para un caso. Claro. O sea, no hay tiempo realmente aquí estratégicos, no, o sea, está corriendo un tiempo de preparación del caso. Él no va a decidir si va a ir a juicio o no hasta que no tenga toda la evidencia que el gobierno americano diga tener en sus manos, porque yo tampoco lo haría. El gobierno puede decir que yo tengo 10.000 grabaciones mías hablando de incriminándome, pero el abogado tiene que leer una por una 10.000 grabaciones, que eso toma meses, para ver cuán incriminatorio realmente fue lo que se dijo, porque uno no puede confiar en la palabra del fiscal. Claro, y Entonces, preparar esto, la esto defensa toma lleva meses, tiempo. eso toma años. Claro. Entonces, por eso se van a ir cada 30, 60, 90 días, lo que el juez determine. Estas audiencias de seguimiento, ¿cómo van? ¿Todo bien? Ok, nos vemos en 30 días más, nos vemos en 60 días más. ¿Cómo van? Es eso. Yo, si fuera acusada, jamás diría me voy a un juicio precipitadamente sin antes haber visto toda la evidencia que dicen tener en mi contra, porque vuelvo y digo, no es volumen, es calidad. ¿Qué es lo que más le convendría a Maduro en este sentido? ¿Qué le No te puedo propone decir, como no te abogado? puedo decir porque no te puedo decir porque no he visto la evidencia. Claro, claro. Claro, sí, es complicado. ¿Estarías dispuesta o te gustaría o lo has pensado asistir a unas audiencias de Nicolás Maduro por ser una persona de alto perfil? ¿Podrías hacerlo? ¿Podrías asistir? Pudiera ir porque la corte está abierta para el público y siempre y cuando te levantes a las 4 de la mañana porque hay una fila muy grande de personas que quieren entrar y ¿verdad? Hay un espacio limitado. Pues obviamente cualquier persona tiene derecho a ir como ciudadano. Puedes ir porque esos procesos son abiertos. El problema es que pues como es un caso de tan alto perfil y tan mediático, hay muchísima gente esperando ahí en la fila desde las 3, 4 de la mañana para poder entrar y poder tener un espacio porque el espacio es limitado, en la sala no se permite obviamente todo el mundo. En algún momento que sí me encantaría ir, claro que sí, yo creo que esto es un caso ciertamente como abogada penalista, eh,
muy interesante porque estamos haciendo, de cierta manera, esto va a quedar en los libros, esto es historia, ¿verdad? Y a mí como persona tan pasional que soy del derecho, me encantaría poder, ¿verdad?, estar ahí de cierta forma y poder presenciar en persona lo que está pasando. Quizás más adelante vaya, yo vivo en Nueva York, no es que me quede lejos, así que pueda quizás ir en algún momento. Lo que pasa es que pues, por el tema de que todo el mundo siempre quiere ir y no hay espacio, pues obviamente uno lo piensa. Si estaría en algún momento en el equipo legal de Maduro si me contactan, si me contratan, sí, también por lo mismo. Nosotros los abogados criminalistas no estamos enfocados, de hecho, no nos debe importar la inocencia o la culpabilidad de una persona porque nosotros no somos los juzgadores. Yo no soy el jurado que esté ahí. Para mí la inocencia o la culpabilidad de un acusado es irrelevante porque ¿para qué estamos nosotros los abogados criminalistas? Para velar que el proceso se lleve conforme a ley y que se respeten las garantías constitucionales que por lo menos en este país existen. Sí, bueno, eso está sujeto a muchas críticas también, porque hay quienes nos verán Claro. y dirán, ¿eres capaz de defender a un dictador, a una persona que le ha hecho tanto daño al pueblo venezolano, como hay otros? Vuelvo y digo, Bueno, porque lo están viendo de una manera, obviamente, no lo están viendo de una manera objetiva. Están viendo que se están enfocando, primero que todo, ya están encontrando a la persona, o sea, se están olvidando de que hay una presunción de inocencia, porque hay una presunción de inocencia en los Estados Unidos. Recuérdense, mi sistema y mi cerebro está programado a las leyes y a como nosotros, el sistema judicial aquí funciona. Porque claro. aquí es donde yo juramente, ¿verdad? Fehacientemente te Proteger. juzgan, te acusan y no te Yo, dejan yo defenderte. estaría faltándole a mi profesión. Es como, por ejemplo, vamos a ponerte un ejemplo que a lo mejor la gente lo entiende más. Cuando los doctores juramentan salvarle la vida a alguien y viene una persona que acaba de matar a 10, el doctor no puede decir, no, a él yo no lo voy a salvar, a él yo no lo voy a operar, que se muera. No, el doctor le pueden revocar su licencia. Lo mismo pasa conmigo. Yo no puedo ir a decir, no, a él porque está acusado, porque ni siquiera todavía ha sido encontrado culpable, está acusado de cometer los crímenes más terribles, yo no lo voy a defender porque yo tengo un problema con lo que se le acusa. Pues entonces yo no puedo ser abogada criminalista, porque entonces no estaría haciendo mi trabajo. Porque mi trabajo, vuelvo y digo, no es juzgar, es velar que se cumplan sus garantías constitucionales. Si yo no lo pudiera hacer, yo no hubiera elegido ser abogada penalista, hubiera entonces elegido hacer otro tipo de derecho. Claro. Mariel Colón, muchísimas gracias por tu análisis, por tu participación. Claro Es que muy sí. valiosa para nosotros. Eres puertorriqueña, pero también Gracias. tienes un currículum que de alguna manera me hizo clic para tratar de entender un poco el panorama jurídico en Estados Unidos, entendiendo que Nicolás Maduro, que es el líder de un régimen de mi país, está enfrentando la justicia y quería como que aclarar muchas dudas, que fue todo lo que... Claro, claro, no, y aparte somos el sistema de los Estados Unidos, el sistema judicial es muy diferente a Venezuela, es muy diferente al del resto de Latinoamérica, es muy diferente, de América, punto. Y pues a lo mejor yo no sé cómo sea en Venezuela, pero pasa en muchos otros países en donde No se cuando una persona respetan es los derechos acusada, humanos ni el debido proceso. no se respeta el debido proceso, se mezcla, como bien dice, el presidente puede decidir que ordenar a la corte, eso acá no es así. Aparte, hay otros sistemas de justicia en donde el acusado tiene que probar su inocencia. Y acá hay que recordar que él no tiene que probar que él es inocente. Fiscalía tiene que demostrar que él es culpable. Sí. Muchísimas gracias, Mariel. Vamos a continuar Bien, monitoreando la situación, claro esperando que sí. esa siguiente audiencia y pues hablamos más, conversamos más adelante y intercambiamos ideas de cómo evoluciona este proceso que, por lo que me dijiste, pues puede tardar 3 y 4 años. Gracias, Mariel. Así. Bien, un buen día. Igual. A toda mi audiencia también, gracias por acompañarme cada día en este su espacio sin censura. Para más visiten www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @impactove. Soy Mildred Manrique, nos vemos el próximo domingo.